Juana de Arco, la doncella de Orleans, su increíble vida y su trágico final. ¡Oh! Y aquí está la historia de Juana de Arco. En la historia han habido muchas mujeres que durante una guerra se han destacado, pero hoy veremos sobre Juana de Arco, una mujer que luchó durante la Guerra de los 100 años a favor de Francia. Veremos un poco sobre su vida, su participación en la guerra y el trágico final que tuvo. Así que deja tu like para más videos. ¡Comenzamos! Juana de Arco nació en el año 1412 en Domremy, una villa que en ese entonces estaba en la parte francesa del Ducado de Bar. Juana de Arco era una joven campesina que es considerada una heroína en Francia por su papel en la fase final de la Guerra de los 100 años, y es que en su momento de nacimiento la guerra sigue en proceso. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró un total de 116 años, del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre del 1453. Curiosamente ese año era tomada Constantinopla. El conflicto fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde el año 1154 en territorios franceses. Pero cuando Juana de Arco comenzó a influir en los acontecimientos en 1429, casi todo el norte de Francia y algunas partes del suroeste estaban bajo control de Inglaterra. Juana de Arco es recordada por su primera batalla, ya que a su corta edad de 16 años, Juana de Arco participaría en el sitio de Orleans, donde cerca de unos 8.000 ingleses sitiaron la ciudad a partir del 12 de octubre del 1428 al 8 de mayo del año 1429. En esa época, la suegra del rey, Juan Carlos VII, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro para ayudar a la ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora, la cual fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, caballo, espada, estandarte y demás cosas. Tras su llegada, Juana convirtió efectivamente el conflicto anglo-francés en una guerra religiosa. El asedio estaba por terminar y fue el día 7 que Juana atravesó el río para reunirse con los otros jefes que estaban al este. Cuando Juana volvió con el estandarte, dio ánimos a los soldados para el ataque. Y en una batalla, Juana acompañó a los franceses, los cuales subían las escaleras y trató de subir una, pero una flecha inglesa le atravesó la armadura, dejándola muy herida. Esta fue a parar justo por debajo del hombro y el escote. E increíblemente, esto bajó la moral de los franceses, ya que era la que animaba a las tropas para seguir. Pero la propia Juana dijo que ya sabía que podía herirla. Aún así la batalla siguió, y al final, durante el asedio de Orleans, los franceses salieron victoriosos, ya que el día 8 de mayo, los ingleses comenzaron una retirada. Juana de Arco entró a la ciudad, y justo después de la huida de las tropas inglesas, Juana de Arco organizó una misa y oraciones por los muertos en la batalla. Tras esta victoria será llamada la doncella de Orleans. Al ver cómo se destacó en el asedio, causó impresión en la población por ver cómo una mujer había liderado a los franceses hasta conseguir la victoria. Poco después, iniciaría la campaña de Loira, la cual consistió en una victoriosa ofensiva francesa durante la fase final de la guerra, comandada por Juana de Arco. Antes de que se librara la ciudad de Orleans, el ejército inglés se había retirado del valle de Loira y se dirigió hacia el norte el 18 de junio, uniéndose a una unidad de refuerzo. Juana insistió en salir en su persecución y ambos ejércitos chocaron en la batalla de Patay, la cual terminó en victoria francesa. Y de hecho, tan solo entre los días 16 y 17 de junio se había dado también la batalla de Beaugency, que representó la tercera de las victorias de Juana de Arco en su campaña para liberar el valle de Loira. En los siguientes meses estuvo vigente una tregua contra los ingleses, por lo tanto, Juana centró su atención en otros asuntos. Por ejemplo, el día 23 de marzo del 1430 dictó una carta amenazante a los husitas, un grupo disidente que había roto con la Iglesia Católica. La carta de Juana prometía eliminar sus locuras y superstición sucia de esos, arrebatándoles su herejía o sus vidas. Y es que Juana era una católica ferviente, la cual odiaba todas las formas de herejía. También envió una carta desafiando a los ingleses a dejar Francia y que marcharan con ella a Bohemia para así derrotar a los husitas, una propuesta que no recibió respuesta, ya sabrán por qué. La captura de Juana de Arco. Poco después, la tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. Juana de Arco viajó a Compiègne el siguiente mes de mayo para ayudar en la defensa de la ciudad contra un asedio inglés y borgoñón. Pero el día 23 de mayo del 1430, ella se encontraba con una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón, pero cayó en una emboscada, siendo capturada el 24 de mayo. Juana fue encarcelada por los borgoñones en un castillo, y esta hizo varios intentos de escape,
y en uno de ellos saltó de una torre desde 21 metros de altura en la que se encontraba atrapada y cayó sobre la tierra blanda en un foso seco para ser atrapada poco después, y tras este intento de escape fue trasladada a la ciudad de Arras. Los ingleses negociaron con sus aliados borgoñones la transferencia de su custodia. El obispo, partidario de los ingleses, asumió el protagonismo en estas negociaciones y el posterior juicio de Juana. Poco después, fue sometido a un juicio por herejía. El tribunal estaba compuesto enteramente por clérigos, pro-ingleses y borgoñones, supervisados por comandantes ingleses. Eso la tenía de perder. El proceso contra Juana de Arco duró cerca de 3 meses, y durante todo ese tiempo, el tribunal eclesiástico aseguró que la heroína francesa no tuviera posibilidades de defensa. Y el 30 de mayo del año 1431, con sus 19 años de edad, Juana de Arco fue sentenciada a la hoguera. Murió quemada en la plaza de Rouen, terminando así su vida a tan temprana edad. Después quemaron sus restos 2 veces para reducirlos a cenizas y evitar que se recogieran como reliquias, y poco después arrojaron sus restos al río Sena para que no quedara nada de aquella chica, que fue un dolor de cabeza para los ingleses. Su muerte en la hoguera es una de las más recordadas en Francia, pero igual de las más tristes. La Guerra de los 100 años se extendió por 22 años más después de la ejecución de Juana. La guerra terminó al final con victoria francesa después de más de un siglo de guerra, en la que se aumentó el poder de la monarquía francesa en Europa, se abandonó las pretensiones inglesas al trono de Francia y el declive del feudalismo político. Además, las posesiones inglesas en tierras francesas eran devueltas a Francia. Tras el final de la guerra, se decidió hacer un nuevo juicio sobre el caso de Juana de Arco. El propósito era investigar si el juicio de la condenada y su veredicto se habían realizado de la manera justa. Este nuevo juicio la declaró inocente el 7 de julio de 1456, ya después de que la habían quemado viva 25 años después. ¡Qué gran justicia! Juana de Arco se convirtió en una figura semi-legendaria durante los 4 siglos posteriores a su ejecución y que es recordada en la actualidad. La historia de Juana de Arco es más trágica que heroica al parecer, pues solo era una jovencita que a temprana edad se unió al ejército para combatir a los ingleses. Ese final de morir quemada en la hoguera son de las peores torturas que había en la Edad Media. Pero pues ella se destacó y sobresalió, pues qué mujer para esa época se uniría al ejército para combatir a espada, solo ella. Aunque también tuvo sus momentos de locura religiosa, pero en fin, esta es su historia. Esta fue la historia de Juana de Arco. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima.